Lo saludamos a nuestro primer invitado, Damián Dipache. Hola Damián, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Gracias por atendernos. Siempre rescatamos, hace un par de años que tenemos contacto contigo, tu amabilidad para con nosotros en particular. Pero en esta oportunidad quería decir que me encantó ese título que te pusieron ahora, o que vos lo pusiste, que me parece muy bueno, especialista en consumo. Me parece que es una definición de decir especialista en las cosas de la economía que a la gente realmente le interesa. Porque estamos habituados a escuchar por ahí quizás a especialistas, a economistas, hablar sobre bonos, sobre cosas que quizás no rocen lo llano, que no bajen a la tierra y que hablar de teorías económicas, de modelos keynesianos, anti-keynesianos o de cuestiones que pasan por otro lado, que la gente en realidad no las termina viviendo en su realidad o las termina viviendo a posteriori de otra manera. Por eso te quería también Sí, felicitar por eso, ¿no? a mí, a mí me gusta también ese título y te explico por qué. Yo me supongo y me creo microeconomista y no un macroeconomista, Claro. y que lo pongan especialista en consumo es algo muy llano para la gente, lo va a entender fácilmente que es un microeconomista. Eh, y por otra parte, digo que nosotros estamos sobreestimando la capacidad de alguien que pueda analizar la economía, porque Mm. los países que estaban en vías de desarrollo y se convirtieron en desarrollados, en los casos, por lo menos que yo he estudiado, han tenido abogados o ingenieros, no han tenido economistas. El milagro del sudeste asiático Ujú. fue por parte de ingenieros o abogados, no hubo un solo economista. Así que creo que la economía es un poquito de criterio. Mm. Sí, sí, de criterio y de lo que uno... O fíjate que en la República Argentina quizás uno puede criticar o no lo que se hizo en materia económica, pero indudablemente que el primer año, la primera gestión del kirchnerismo o la salida de la ida de Roberto Labaña, siempre se habló que el ministro de Economía era Néstor Kirchner, ¿no? O sea, otro tipo de visión. Yo creo que también que los economistas son buenos como aquellos teóricos que te ayudan a entender ciertas cosas, pero que la decisión no necesariamente tiene que recaer en ellos. Pero esa es otra matriz de discusión. A ver, te llamábamos en realidad, Damián, para preguntarte, ¿vos cómo ves esto de el cambio de los precios transparentes o no? Te digo, a ver, me pongo del otro lado del mostrador, te lo pongo como del lado del mostrador del consumo, del consumista, del tipo que va y mira, ayer vi un freezer. Bueno, una cosa que puede uno pensar cuando va teniendo la familia cada vez más grande. Y vi 7.000 pesos un freezer gafa. Miré, dije, bueno, mira, en efectivo. Y después vi las financiaciones y vi cómo variaban las financiaciones de acuerdo a las tarjetas de crédito. Variaba uno y otro. Y siempre me quedó la duda. A ver, este 7.000, ¿es bajo? ¿Es alto? A ver, y si, como me dice el gobierno, antes te cobraban de más, ¿y quién se quedó con mi plata todo este tiempo? Que es la otra pregunta que me hago. ¿Vos cómo entras a resolver esas cosas? ¿Cómo las ves? Bueno, en principio eh, hay que saber que en una gran cadena comercial, ya sea de electrodoméstico, indumentaria, textil o consumo masivo, de cada 10 operaciones, en 7 se pasa al plástico. Y en un comercio minorista tradicional, de cada 10 operaciones, ese plástico pasa en 2. Por lo cual, claramente, pongamos la lupa en las grandes cadenas, que son las que más han utilizado este tipo de herramientas y artilugios de bajar con porcentaje de descuento con cierto plástico cierto día y después subirlo otro día cuando no estaba ese plástico. El plan ahora 12, ahora 18, sí tenía una alta representatividad en el comercio minorista tradicional, pero la gran cadena ofrecía sus propias cuotas con su propio financiamiento, ¿no? Ahora, cuando vos me preguntás qué pasaba antes, bueno, en definitiva, hay dos, digamos, actores que fijan precios en el mercado interno. Uno son las grandes cadenas de comercialización, porque pueden generar condiciones de negociación hacia su proveedor y hacia el consumidor final, que no lo pueden determinar otro actor en la economía, y el actor que nos estábamos olvidando es el sistema financiero, tanto banco como emisiones de tarjeta de crédito, que en nuestro país incrementan el precio, pero raudamente, raudamente. Entonces, ese sector se estaba quedando mucho dinero, Ujú. más, y ahora esto sí lo que permitió precios transparentes, es lo que aprovechaban las grandes cadenas para quedarse por sobre encima del costo financiero total que les ponían los grandes bancos emisoras. La Secretaría de Comercio descubrió, por ejemplo, la semana pasada,
que una cadena de electrodomésticos cobraba un costo financiero total en 18 cuotas del 92%. Escuchaste, ¿no? Pero estaba exhibido, 92%. Es casi un asalto a mano armada hacia tu tarjeta de crédito débito, ¿no? Sí, son Entonces, cosas la increíbles. realidad es que esto de decir, que estaba pasando, bueno, la realidad es que estaba en el precio incluido ese costo financiero total, lo cual elevaba el producto. Lo maravilloso, digamos, lo quizás no tan augurioso, fue que establecida la medida, los precios bajaron entre el 5 y el 10% y deberían haberlo hecho entre el 25, entre el 15 y 25%, y subieron hasta el 50%. Entonces, ahí ves que ese jugador, gran cadena, sigue teniendo un poder de articulación de los precios muy grandes que son muy difíciles, digamos, de controlar, ¿no? A ver, para un cacho, porque vos ahí me estás dando un parámetro y yo te digo, entonces en vez de bajar subieron, porque me decís si los precios bajaron entre un 5 y un 10, cuando tendría que haber bajado entre un 10 y un 15. Acá por lo menos me están comiendo un 5 al 10% de cada uno de los productos. Sí, en promedio la baja no fue tan sustancial como fue la suba de ese costo financiero total. Ahora, yo lo que digo es, la realidad es que no hay mucho margen para que esa situación pueda sostenerse en el tiempo. ¿Por qué? Porque la realidad es que las ventas minoristas en enero volvieron a caer un 2,5% y en el caso de electrodomésticos cayeron un 14,1% el año pasado. Ahora, mucha gente dice, pero bueno, ¿cómo puede ser que las ventas caigan tanto y suban tanto los precios? Bueno, las grandes cadenas tienen una herramienta más, una carta más para jugar, que cuando gana la demanda, como el volumen de participación de su mercado es enorme, para que te des una idea, hay 4 cadenas que se llevan el 70% del mercado, lo que hacen es elevar los precios. ¿Para qué? Para que su ticket promedio se incremente por volumen, porque sabe que la demanda va a estar muy chata. Entonces, al subir el precio, compensan lo que no han ganado por la venta por volumen en el ticket promedio unitario. ¿Esto lo vamos a terminar de conformar o de confirmar, mejor dicho, con el INDEC? Sí, esto claramente fue una de las estrategias. Precios transparentes fue una forma de disminuir la medición que hace el INDEC de los bienes unitarios. Claro, el INDEC pretendía que esos bienes unitarios caigan, como te digo, entre el 15 y 20% y terminaron cayendo entre el 5 y 10%. El gobierno está muy enojado con las grandes cadenas de consumo masivo, más que nada, las grandes cadenas de supermercados, que supuestamente ellos sostenían que eran aliados, pero yo vuelvo a sostener que es la segunda vez que quisieron sostener una creencia ingenua, infantil, sabiendo que cuando se hizo la devaluación a principios del 2016 se incrementaron los precios en algunas categorías entre el 40 y 60%, y vuelven a creer que son aliados de ellos, y los únicos aliados que tienen estas grandes empresas es el sistema capitalista de incrementar la ganancia hacia ese horizonte donde lo puedan hacer. Sí. El otro día hacíamos un informe y yo no podía creer lo que había pasado en nuestra economía argentina en 10 años. En el 2007 un kilo de yerba estaba 1 peso con 50 y ahora está 35 pesos. Tuvo un aumento de 1.355%, el producto insignia de los argentinos, la yerba mate, por ejemplo. Claro, ¿no? Fundamental, básico. En esta parte del país prácticamente el consumo es no solamente diario, sino reiterativo muchas veces en ello, ¿no? Y además siempre fue un elemento que era de lo más barato, porque siempre, es más, la economía doméstica de quienes menos tienen, precisamente se basaba en el desayuno, un mate cocido, con yerba obviamente, o un mate tranquilo a media mañana, al mediodía o a la tarde, y te ayudaba a pasar un poco lo que era la necesidad del alimento. Y el incremento ha sido tal y bien significativo, sin una explicación lógica, ¿no? Sí, es absolutamente. De hecho, estudié la bebida cola y en el mismo periodo aumentó 855%, que estoy seguro que si lo hubiésemos analizado, fue la que más aumentó, Dice, no, bueno, pero porque ellos son norteamericanos y porque en realidad hay todo un trabajo detrás de la marca. Muchachos, la yerba mate,
no le busquemos vuelta a la marca. No, y que se hace acá en la Argentina, normal. no es que se Y es hace el nuestra. producto afuera. Y son nuestros empresarios. Sí. ¿Vos crees que la culpa es del empresario, la falta de control? ¿Cómo lo ves? Yo creo que en Argentina, a diferencia de otros países, siempre equivocamos el camino. Esto lo he hablado con funcionarios públicos y siempre toman el atajo, más que el laburo más fino que habría que hacer. Las economías no tienen que ser sancionadas, multadas o controladas. Ha sido un error del anterior gobierno. Este gobierno sostiene que el libre mercado regula las cargas, y tampoco es así. Tampoco irse al otro extremo facilita esa situación. El sector público tiene que estar tratando de generar las mejores condiciones para que las organizaciones empresarias puedan hacer más eficiente la entrega de productos y servicios. A veces tiene que regular la economía. ¿Qué quiere decir regular la economía? La posibilidad que en Corrientes, ante la instalación de un gran supermercado, no te cierren 4 almacenes, un autoservicio nacional, un autoservicio chino, una tienda de descuento. ¿Por qué? Porque en definitiva el correntino es el que termina perdiendo porque tiene menos capacidad de oferentes, es decir, menos posibilidades de elegir sus productos. Va a tener que recurrir a uno solo. Ayer estaba leyendo una nota que es linda para compartir como una anécdota con un amigo que vive en Islandia, y en Islandia también el capitalismo de mercado ha llegado, y hay un mayorista, se llama Kotso, que está cobrando una membresía anual de $50 en Islandia. Pero rápidamente la posteé, lo pueden ver en mi posteo en Facebook, y me salió una clienta que tiene esa misma cadena en Utah, en Estados Unidos, y también paga $50 anuales. Es decir, ya no solamente compraremos en esas grandes cadenas, sino que tendremos que ser socios para poderle comprarlo. Es una verdadera locura, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hacer con los precios en Argentina? ¿Controles? ¿No controles? El gobierno me parece que no tiene la política, me parece que el gobierno deja todo librado al mercado, pero ¿qué hacer? ¿Controlar? ¿Estimular a otros? ¿Qué visualizas vos? El primero, ¿cuál es el perfil de este gobierno? Y segundo, ¿cuál crees que puede llegar a ser una salida? Hay que hacer 3 cuestiones básicas. La primera es regular la economía, es decir, las grandes cadenas pueden instalarse donde quieran en nuestro territorio nacional, pero allí donde ya la concentración sea enorme. De hecho, en mi libro que se llama El futuro del comercio minorista Argentina, yo trato el tema del coeficiente 8. El coeficiente 8 es un coeficiente que se toma como parámetro, se divide, por ejemplo, la ciudad de Corrientes en 8, y la cantidad de habitantes divide 8, la cantidad de metros cuadrados que pueden tener las grandes empresas. Por fuera de esa cantidad no se pueden instalar más porque empiezan a concentrar el mercado. Regular el mercado no es una mala palabra. En Estados Unidos Walmart ya no se puede instalar en Nueva York, por ejemplo. Ellos, que son los grandes promotores del libre mercado, tratan de regular la actividad económica para que, como digo, para darle espacio también a otros competidores, y eso es importante. Lo segundo es potenciar la oferta de bienes, no restringirla. En Argentina hace 5 años que cayó la inversión privada, entonces vos no tenés una oferta sobreabundante de bienes. Es decir, de hecho la producción industrial PYME cayó 5% el año pasado, y la realidad es que tenés una capacidad instalada del 75%, por lo cual voy a estar produciendo los bienes que consume la sociedad. No hay un exceso, ni para el mercado interno ni para el mercado externo, que tampoco está de parabienes. Y por último, me parece que es importante en Argentina tomar un sendero de claramente, cuando Macri decía, bueno, nosotros queremos ser el supermercado del mundo. Es muy difícil ser el supermercado del mundo cuando tenés tantos problemas en el supermercado local. Porque supongamos un productor lácteo, ¿no?, que elabora quesos y tiene todas estas grandes complicaciones con las grandes cadenas. Difícilmente pueda tener un flujo de productos excedente destinado a la producción, a la comercialización externa, porque claramente siempre queda atada su producción a estos grandes proveedores. Entonces nunca tiene la capacidad financiera para comprar bienes de capital, para generar nuevos procedimientos de técnicas de producción, nuevas tecnologías incorporadas en la maquinaria, porque no le resta, no tiene sobrante de capital, y cuando se tiene que financiar, esas tasas son enormes. Entonces, la realidad es que eso se llama desarrollismo, y bueno, Macri se declaró desarrollista en campaña, pero por otra parte puja porque
la inflación, y eso lo decía, bueno, el día viernes en Intratables, que estamos pagando un alto costo. El alto costo es que las ventas minoristas caigan. La inflación no solamente baja por disminución de la emisión monetaria, que creció 45% en enero, sino por la caída de la venta minorista, sin ninguna duda, ¿no? Sí, y otro dato más, ¿no? Ya que estamos hablando sobre una cuestión política de lo que es el gobierno de Macri, ya pasó más de un año y todavía no termina de arrancar la economía, todavía están en la nebulosa de buscar la vuelta a cómo poder gobernar. Por lo menos nosotros desde el punto de vista de los consumidores, de la ciudadanía, no vemos algún tipo de luz para el final del camino cuando al comienzo nos dijeron 3 meses el segundo semestre, ahora ya nos dicen hay que esperar hasta mitad de año. Sí, yo la realidad es que también hice esa crítica al aire el viernes, y dije, nosotros como analistas económicos tenemos que hacer una gran autocrítica. En mi caso yo había analizado que en este año la economía se iba a reactivar y nunca creí en el segundo semestre. Pero hay muchos que decían el segundo semestre se reactiva, después en el último trimestre, después en el primer trimestre. Entonces ya me parece que el análisis no da para más. Me parece que lo que tenemos que empezar es también a proponer cosas. Me parece que el mundo sí es verdad que está complicado, y sobreestimamos la capacidad de Argentina de poder insertarse en esa economía mundial. Pero tengamos en cuenta que hay algo que sí lo puede solucionar Macri. Y ahí sí me parece que tenemos que ser propositivos y hacer el hincapié. De nuestro Producto Bruto Interno el 70% es consumo, y eso Macri sí lo puede solucionar porque es el mercado interno argentino, y es lo que está caído hace un año y medio. No hay argumentos para que Macri pueda escindirse de eso. Macri puede decir, bueno, la verdad que Trump me está complicando la vida, Brasil me junto con Brasil, y todavía no puedo hacer negociaciones bilaterales más profundas de la que tiene Brasil con Uruguay, un pequeño Gulliver frente a un gran territorio como el argentino. Pero me parece que el mercado interno es insalvable. Macri debería tener una política económica para que en este contexto de caída del comercio mundial, el comercio interno no siga deteriorándose, porque claramente esto va a llevar a que se pierda el empleo y, como arrancamos bien esta nota, también caiga el consumo. Si no hay empleo, no hay consumo, no hay circulante económico en el bolsillo de los argentinos, y esto viene pasando el último año, y lastimosamente estamos arrancando con enero y febrero en la misma situación. ¿Por qué? Porque hay pérdida de fuente de empleo, por lo cual hay menos circulante económico, menos consumo, y las empresas que deben tomar gente, claramente lo que están haciendo es sacarse gente. Sí, todo eso en marco de un año que es de carácter político porque hay elecciones. Pero para analizar el ámbito político, ya lo tengo en línea del otro lado, Enrique Zuleta Pusairo. Así que, Damián, te mando un abrazo, especialista en consumo. Gracias como siempre. Gracias para vos, Daniel, que tengas muy lindo día ya.